Tenemos en línea, como yo le prometí, toda la información económica, que en la Argentina estamos relucientes en la economía, vamos bárbaro, se proyecta un 6% de inflación anual, no, mensual, ya vamos a llegar al anual, quédese tranquilo, quédese tranquilo, moneda con Brasil, olvídese, olvídese. Néstor, es un placer tenerte, muy pero muy buenos días, ¿cómo estás? Un gusto de estar comunicado contigo aquí en Libre Opinión, como todos los sábados. Un gustazo. Igualmente, Carlos, ¿cómo están? Estamos, digamos que estamos transitando esta Argentina que nos sorprende día a día. Y no nos sorprende para bien, sino que nos sorprende mirando no con mucho panorama al futuro. Pero bueno, vos dirás. El tema que voy a encarar hoy es el tema de los planes sociales, de las contribuciones que tiene que hacer el empleador y cómo cambiando un poco la óptica podríamos hasta resolver el tema. En realidad todo esto comenzó hace ya 29 años, porque hace 29 años se unificaron los aportes a la AFIP de distintas cajas. Los aportes a las obras sociales y los aportes previsionales. Antes, cuando alguien aportaba a su obra social, ingresaba directamente el dinero a la obra social y cuando era la parte previsional, ingresaba a la caja correspondiente. Cuando se produce esta unificación de aportes, esta centralización lo que hizo fue eh, eh, desvirtuar un poco el tema, porque al desvirtuar el tema se produjo un atraso que impactó financieramente en los prestadores sociales. Ahora bien, ¿qué implicó esto? Esto implicó un desfinanciamiento que indujo a aquellos que se jubilaran no recibieran la proporción de su jubilación correspondiente. Eso implicó que no se cobrara el 82% móvil como era la promesa infinita de los políticos. Eso implicó también de que existiera una brecha importante entre aquellos que se jubilaran y aquellos que no se jubilaran. Aquellos que pudieran hacerlo, aquellos que no, y que ahora dependen justamente de moratorias que se producen de tanto en tanto para poder financiar las cajas, las que están desfinanciadas porque se usaron justamente para planes sociales. Esos planes sociales implicaron transferir recursos de cajas que eran superavitarias a destinatarios distintos. Entonces allí intervienen justamente impuestos para poder solucionar el tema del financiamiento de estas cajas. Y existen colisión de impuestos donde algunos impuestos van de un lado y otros de otro lado. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, existe el resguardo de la disminución de contribuciones patronales en el impuesto al valor agregado. Alguien me dirá qué significa esto, porque en realidad una cosa son los aportes previsionales y otra cosa es la diferencia entre los débitos y los créditos fiscales. También hubo, por ejemplo, inconvenientes con respecto al tema del mínimo no imponible. El mínimo no imponible para el tema previsional, a través del formulario 931, es de 7.003,68 que no está actualizado. Entonces, cada vez las empresas gozan de ese menor requisito. También hay un tema importante en cuanto a la desvinculación laboral. Por ejemplo, si hay acuerdos al Ministerio de Trabajo o si bien hay un despido encausado de acuerdo al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, se toman en cuenta la indemnización por despido como no remunerativa, pero los otros beneficios sí se toman en cuenta. Es decir, que para la ley de impuesto a las ganancias, esos beneficios que no son previsionales sí se toman en cuenta para el impuesto. Esta es una distorsión significativa que lo que hace es desemprolijar
absolutamente todo el criterio de las leyes. Y a partir de esto, eh, más los 138 impuestos que conviven en la República Argentina, muchas veces sobre la misma base imponible, es decir, sobre el mismo hecho sobre el cual se estatuye, lo que hace es distorsionar absolutamente el panorama. Me parece que la solución sería, en vez de abonar a cada beneficiario la prestación, ya sea por hijo, por embarazo, por cualquier tipo de prestación social, me parece que es necesario fortalecer a la empresa, y la empresa, con un adecuado control y transparencia, brindar ese beneficio a la persona. Porque existen siempre canales informales y canales intermedios que se apropian de parte del subsidio que se le da a las capas más necesitadas. Y las capas necesitadas lo que necesitan justamente es el valor íntegro del subsidio y no el valor recortado. Me parece que de esa manera lo que estaríamos haciendo es limitando el acceso a cajas personales antes que aquellos que realmente no necesitan. Me parece que esa es la solución que yo no encuentro para este sistema de subsidios que es necesario seguir, porque realmente tenemos un 43,1% de la población en los límites de la pobreza. Tenemos una capa media de la población empobrecida. Tenemos una inflación galopante. Y a partir de ahí me parece que eso va a generar un control significativo. Y hablo justamente de control porque si no existe transparencia en todos los actos, me parece que el sistema, de ningún sistema va a funcionar, no solamente este. El sistema de transparencia implica que haya controles de oposición. Es decir, si alguien recibe el subsidio, en última instancia, por ejemplo, a través de la empresa, que existan canales de comunicación para que esa persona divulgue si realmente ha recibido eso. También en las entidades bancarias tienen que tener soporte, porque la transferencia de ese subsidio, independiente de las remuneraciones o retribuciones que tenga el empleado, tiene que estar cristalizada a través de una transferencia y una acreditación de fondos. Me parece que este sería el sistema que podría devengar absolutamente resultados, porque lo que comento es que los subsidios van a seguir y van a seguir por mucho tiempo. Mira vos, yo le había, no sé si vos escuchaste, en la entrevista anterior con la abogada, con la doctora Florencia Marcarián, que nos hablaba del tema previsional en cuanto a la moratoria, ¿no? De toda esta gente que está quedando afuera por la no sanción de la ampliación de la moratoria o de la nueva ley de moratoria. Yo le cuestionaba el tema de los fondos, ¿no? Más allá que sé que es un problema, pero que lo ha generado el gobierno, porque al no tener trabajo o a no haber producción, no hay, obviamente, aumento de planta en blanco, llamémosle, de trabajadores. Porque el gobierno se ha dedicado en estos últimos 3 años a plantear temas de índole completamente contrarias a la realidad que vive el pueblo, o sea, mirando para otro costado. Entonces yo sugería que de alguna manera, porque tiene que haber ingresos de algún lado para fortalecer las cajas jubilatorias, con el ingreso de estas 800.000 nuevas personas este año, y no sé el año que viene cuántos más, de estos planes sociales que vos decís que obviamente deben de continuar, y que de alguna manera hay que empezar a legislar para cambiar leyes para poder incrementar el capital de trabajo y que se pueda tomar gente en blanco y que empiece la productividad a funcionar. Yo decía que esta gente que cobra subsidios, para no tener
el mismo problema de acá a 20 años, que sobre esos subsidios se haga un quite jubilatorio, un aporte jubilatorio, con una partida especial o con una ley especial, ¿eh? En el cual empiece de hacer conciencia en esta gente que tiene subsidios, que en algún momento va a tener que abandonar ese subsidio por un trabajo. Obviamente va a haber que prepararlo, están muy lejos de la tecnología actual, la gran mayoría. Va a ser un trabajo arduo, pero tenemos que pensar en un país a 30, 40 años. No podemos ser miopes de mirar solamente el hoy y no mirar el mañana, porque un país crece cuando se mira el mañana y cuando no se es miope con el hoy. Entonces, esa quita empezaría a producir un cosquilleo dentro de esta gente de decir, no solamente hay derechos, sino hay obligaciones. Yo estoy recibiendo esto a cambio de qué. ¿A cambio de qué? ¿De ir a un mitin político? No. Entonces hay que empezar a crear conciencia. Y creo que esto sería una buena idea, no porque sea mía, tal vez otros piensen lo mismo. Y que de una buena vez por todas dejemos de tener idiotas útiles. Es muy fuerte lo que digo y me hago cargo yo, ¿no? Porque es generación de ignorancia. Y la ignorancia no es una mala palabra. La ignorancia es no conocer algo o no tener conocimiento de algo. Yo soy ignorante en muchas cosas soy ignorante, ¿sí? Entonces creo que no se lo tiene que tomar como una mala palabra. Pero también recuerdo un dicho de Sarmiento, que ignorante y argentino tienen las mismas letras y ojalá no se conviertan en sinónimo. Por lo tanto, también la palabra de Dios dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero también dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, argentinos, vayamos a buscar la verdad. No hablemos por boca de ganso, no hablemos porque hay chicos de 20, 22, 30 que son chicos todavía, andan con una remerita de un tipo que fue un asesino, o andan con ideas espeluznantes. Así pasó, y perdón, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el comentario económico, pero así pasó con Lucio. Por talibanes de defender algo, terminó con la vida de un niñito. Entonces, reflexionemos, argentinos, reflexionemos. 8.293 binarios tienen un presupuesto mayor que educación, que salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es hora que los argentinos nos replanteemos muy bien lo que queremos. Así que bueno, Néstor, te dejo para que siga. Discúlpame, es como que me lo saqué, No, que lo tenía en el buche, ¿no? Y lo tenía que decir. no hay problema. Yo le agregaría también el tema de una amplia capacitación, obviamente, porque siempre coincidimos que la educación es la llave maestra para cambiar todo el tema. Es decir, que a partir de tener una cabeza distinta, un pensamiento distinto, vamos a poder lograr absolutamente muchas cosas. Uh-huh. Si además, si esa capacitación están inscritas las empresas, ello devengaría que podrían pagar menos contribuciones patronales. Claro. Porque las contribuciones patronales en realidad lo que hacen es, la contribución es un impuesto que se le hace a las empresas. Es decir, que cuando uno toma una persona, pongamos que está percibiendo una remuneración bruta de 100 pesos, se le hacen descuentos, el 11% de jubilación, 3% de obra social, 3% de PAMI, pero la empresa tiene que contribuir también. Claro. Generalmente es un 24%, es un 10.17 de jubilación, 4.77 de asignación familiar, Fondo Nacional de Empleo 1.58 y obra social un 6%. Es decir que lo que estamos hablando es que disminuir ese tipo de cosas y encauzarla para otros fines. Los otros fines son, si no va a haber más despidos, en realidad todo ese importe se podría destinar para capacitación, es decir, que aquel que lo despiden por una causa o por otra,
tiene que hacer obligatoriamente un curso de capacitación y a partir de ahí reencauzarse en su vida laboral. Todo aquel que necesite algún tipo de apoyo necesita también un curso de educación. Porque la educación no es solamente adquirir conocimientos, sino también pautas de convivencia. A través de la pauta de convivencia es que no van a existir más episodios caso Lucio. Yo te voto. Vos presentate que yo te voto. Bueno, igualmente. Bueno, no, es que necesitamos legisladores así, que piensen en la gente, que tengan el corazón puesto en la gente y en la necesidad del prójimo. Así que eso es lo que necesitamos. Basta de peleas ideológicas y, como vuelvo a repetir, saquémonos la miopía del hoy para conseguir un voto y busquemos realmente la solución en el mañana, a través de las acciones del hoy. Tal vez es difícil lo que estoy diciendo en palabras, pero lo que quiero decir es, prepararemos la gente hoy para que mañana, 20, 30, 40 años, tengamos ya una Argentina de pie, como corresponde. Desgraciadamente no sé si lo veré. Yo tengo fe que tal vez los tiempos sean más cortos. Yo nunca me olvido que en el 2001 estábamos knockout y que todos decían que necesitamos 20 años. Y resulta que con 2 cosechas Argentina pasó al frente. Luego, bueno, pasó lo que pasó, se desbarrancó todo, obviamente por temas ideológicos, pero tuvimos la oportunidad de despegue. Aprovechemos nuevamente la oportunidad que se nos da a partir de ahora con el voto y con lo que viene, que yo creo que va a ser maravilloso. Pero bueno, tenemos que elegir correctamente. Cuando miremos la lista y veamos una persona que no conocemos, investiguemos a ver quién es. Y si realmente vale la pena de estar en esa lista o no. Eso es lo que tenemos que hacer. Basta del conformismo, basta de estar en el déjà vu de, bueno, yo voto a este y nos va a salvar o no nos va a salvar. No nos olvidemos que lo que nos va a salvar son ideas y proyectos, no personas. Tengamos en A cuenta mí eso. me parece que Dios nos dio una boca y 2 orejas. Las 2 orejas son para escuchar más al otro y después completar nuestro pensamiento. De lo contrario, lo que vamos a hacer es una soberbia parte nuestra, tratar de imponer las cosas. Por eso me refería a la educación, porque la educación permite pensar y no nos podemos dar el lujo de no pensar. Sí, señor. Por eso dije lo de Sarmiento, que a muchos no les gustará, pero ignorante y argentino tienen la misma letra, ojalá no se convierta en sinónimo. La educación Exacto. es fundamental para que los pueblos avancen. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces hay que conocer la verdad para que realmente seamos libres. Exactamente. Estimado contador y licenciado en economía, ha sido un gusto. El gusto Perdón, siempre es mío. perdón, antes de irte, ¿coincidís en las apreciaciones privadas que hay de un 6% y un piquito más o menos en la inflación de enero? Sí, sí va a ser así porque también hay una inercia inflacionaria. Todo esto está achatado en función del programa de precios justos. Pero si se empieza a analizar un poco el precio justo, si se comparan precios en supermercado, los valores de gramaje y todo ese tipo de cosas que siempre hay que tener en cuenta, no son tan precios justos. Ujú. Exactamente. Más allá de que necesitamos billetes de mayor denominación, hasta ahora hablaron de 2.000 pesos, que solucionarían poco y nada la situación, porque bueno, ¿cuántos son? $3 y moneda. Sí. Ni se habla de 5 y 10.000 pesos. Lo que es necesario hacer este gasto, no hubiera sido mucho más redituable imprimir billetes de 5.000, por ejemplo, en lugar de 2.000. Bueno, me parece que sería reconocer un salto inflacionario importante. Me parece que esa tarea de imprimir 5.000 se la van a dejar al próximo gobierno, no ahora. Me Bueno, parece que es un tema político antes que instrumental. seguimos con la miopía política y perjudicando a la gente. Pero bueno, estos son temas Sí, más allá de las figuras que también ponen
en el billete que son algo discutibles si miramos sus historias. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Néstor, y Igualmente. Dios mediante estaremos el sábado 11 este, viendo qué sucede en la Argentina. Esperemos que haya conciencia dentro del Congreso para tratar el problema que nos aqueja a todos los argentinos, que es tener leyes justas y que nos saquen de esta situación. Esperemos. Fuerte abrazo, buen fin Seguro. de semana a vos y tu familia. Igualmente, mis respetos a la tuya. No, por supuesto, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, nos vemos, Néstor. Nos vemos. Pasaba el contador y licenciado en economía, nuestro querido amigo Néstor Alessandria. Pausita, pequeña pausa y ya estamos con todo el panorama internacional y la licenciada Juana de los Santos. Pausa y ya estamos aquí. ¿En dónde? En Libre Opinión.